Porque miren, si ustedes han estado embarazadas o si han tenido mujeres embarazadas muy cerquita, es probable que hayan notado esos despistes más habituales de lo normal, con olvidos y en general con cambios en el cerebro que quizás no le ocurrían antes. Pues sepa que no solamente es una sensación, son procesos químicos que ocurren en el cerebro y de los que vamos a saber más con Raquel Marín, neurocientífica. Muy buenos días. Muy buenos días, Marta. Eso de los despistes en el embarazo y un poquito después del embarazo no es solo una sensación, es una realidad constatada por la ciencia. Hay un cambio irreversible desde el punto de vista anatómico del cerebro. Además, fíjate que es algo, si te pones a pensar, nuestro cerebro está hecho y generado para que el individuo sobreviva, ¿no? Entonces, también para que sobreviva todo lo que es la descendencia, ¿no? La supervivencia de la descendencia, con lo cual, en ese caso, el primer contacto en la gestación va a suponer ya de entrada un cambio muy importante en el cerebro de la gestante, ¿no? En primer lugar, porque tiene que hacer un nuevo cerebro, y hacer un nuevo cerebro es tremendamente demandante metabólicamente, con lo cual, digamos, empieza un poco a reducir también la necesidad energética de su propio cerebro para priorizar el que se está forjando. ¿Eso a qué conlleva? Eso a qué conlleva, pues a que básicamente uno de los aspectos que se observa en ese cerebro anatómicamente es que empieza a perder materia gris. Madre mía. Sí, empieza como a menguar ligeramente, ¿no? Para adaptarse a ese cambio metabólico. ¿Eso a qué conlleva? Pues como bien comentabas, sobre todo, claro, esto va a depender de qué mes te encuentres en el embarazo y luego posparto, ¿vale? Y también de qué género vaya a tener ese bebé futuro. También influye el género, puesto que no es lo mismo la sensación hormonal de cuando estás gestando una niña que cuando estás gestando un niño. Entonces, para empezar, la memoria en el corto plazo tiene tendencia a disminuirse, es decir, te vuelves más desmemoriada para, a lo mejor, ¿qué tengo que hacer hoy? Tengo que comprar pollo, tengo que hacer la receta, luego tengo que limpiar la casa, tal, y de repente al rato dices, ¿y yo qué iba a comprar? ¿No? Es decir, esa memoria en el corto plazo empieza a menguar. Otro aspecto también importante es que priorizas lo que es la memoria que te evocaba aspectos del pasado, es decir, como que tienes más tendencia a acordarte de cosas más del pasado que del reciente. Luego, desde el punto de vista emocional, también tienes más tendencia a tener cambios bruscos de comportamiento, es decir, a ser a lo mejor más temperamental, y eso lo que conlleva en algunas mujeres es que cuando lo que tienen son al lado personas un poquito demandantes de energía emocional, entonces tengan tendencia a rechazarlas. Ya no me cae bien la vecina. Bien, y luego pues todo lo relacionado con la parte metabólica de la glucosa. Eso lo que lleva, por ejemplo, es que cuando estás gestando una niña vas a tener tendencia a tener menos capacidad verbal, menos capacidad semántica frente a cuando estás gestando un niño, ¿vale? Y luego va a depender del número de embarazos que hayas tenido. Es decir, hay cambios que se observan más en mujeres que ya han tenido algún bebé. Es decir, las que son primerizas van a tener menos cambios en algunos aspectos frente a otras que ya han tenido más de uno. Bien, ahora dirás, bueno, ¿y eso ya es para siempre así? Claro, que has dicho irreversible, entonces me ha preocupado un poco. A ver, algunos cambios son irreversibles en el sentido de que ya no priorizas de la misma manera las relaciones sociales, es decir, vas a tener en el medio plazo menos tendencia a querer conocer gente nueva que te puede implicar cierto riesgo, porque ahora tienes también, ¿no?, que ayudar en una supervivencia de otros, y a lo mejor tienes más tendencia a estar un poquito más recogida, menos tendencia a tener una habilidad social, etcétera, y eso a lo mejor puede ser irreversible. ¿Qué pasa? Que después del cuarto mes posparto empiezas también a generar de nuevo neuronas. Voilà, es decir, que no te quedas ahí con el cerebro menguado, sino que luego empiezas a crear nuevos factores de crecimiento nervioso para volver a forjar el cerebro. Pero ya, como bien sabes, las áreas del cerebro son distintas y cada una se ocupa de una función, con lo cual vas a priorizar una vez más aquellas relacionadas con la supervivencia de la prole, es decir, vas a tener más tendencia a lo mejor a fijarte en los detalles de cómo está colocada la casa, de que no haya riesgo para el bebé con la escalera, de que cuando ya empieza a gatear, cuidado que no deje nada en el suelo que pueda ser punzante, es decir, aspectos más del contexto que de nuevas ideas, de nuevas creaciones, etcétera, etcétera. Es decir, ese aspecto no lo vas a priorizar. Sí. Y luego ya en el largo plazo, fíjate que se sabe que en mujeres ya estamos hablando ya mamás que ya, digamos, los tienen creciditos y casados o lo que sea, ¿no? Entonces, esas mamás, cuando han tenido más de 3 o 4 hijos,
lo que tienen es un mayor riesgo de padecer Alzheimer, de acuerdo a las estadísticas. Claro, evidentemente hay un desgaste metabólico progresivo ya después de haber creado 4 o 5 cerebritos nuevos, ¿no? Y eso lo que genera es un desgaste metabólico. Y sabes que en el Alzheimer una de las cosas que ocurre es una merma del alimento de glucosa que hay en algunas células, sobre todo relacionadas con la parte de la memoria en todo lo que es semántica y en el corto y largo plazo. Evidentemente, eso son solamente estadísticas de riesgo, no quiere decir que pues hayas tenido 5 hijos vayas a estar desmemoriada para siempre, ¿no? Pero sí es importante tener en cuenta que muchas veces esos aspectos que consideramos puntuales no implican a lo mejor una farmacología concreta, sino simplemente una adaptación a un nuevo contexto que ya evidentemente es reversible, porque ya una vez que has sido mamá, eso sí que es irreversible, ¿no? Y luego, bueno, un aspecto interesante también en relación a las enfermedades es que las mamás que han tenido varios hijos tienen un cierto riesgo inferior a padecer tumores, es decir, como que te preserva de todo lo que es el gasto metabólico de tumores, pero sin embargo el cerebro puede verse afectado de alguna manera. Nos has enseñado tú con el paso del tiempo en distintas entrevistas que para ayudar a nuestro cerebro también hay cosas que nosotros podemos hacer. Sí. Yo no sé si en este caso con esos cambios derivados de la maternidad también podemos darle un empujoncito para, bueno, pues que sobre todo la parte que es más de daño, pueda contrarrestarse de alguna manera. Pues sí, totalmente. Mira, en primer lugar, conocer. Yo siempre digo que tomar conciencia de algo te ayuda a ser más libre a la hora de elegir y a la hora de preocuparte por lo que realmente no es así. Es decir, por ejemplo, si tú después de haber tenido tu hijo te incorporas al trabajo y tu trabajo es de una cierta atención mental, ten en cuenta que puedes estar más apta a estar despistada, con lo cual ya búscate herramientas. A lo mejor hazte una lista, ¿no? Antes lo memorizabas todo, ahora hazte una lista, prevén un poco ese posible efecto secundario, ¿no? Para adelántate, que ¿no? Exacto, para que no te dé ansiedad ni que te dé una sensación de empezar a agobiarte con el trabajo, que eso también repercute en el sueño. Otro aspecto importante que muchas mamás se olvidan es dormir bien. Yo entiendo que en los primeros meses es obvio que sí, pero ya luego te adaptas a un cambio de vida, entonces ahí realmente priorizar la parte del descanso es fundamental, porque una de las cosas que ocurre si te privas voluntariamente de dormir es que también aumentas el riesgo de Alzheimer, porque no estás contribuyendo a todo lo que es la limpieza del cerebro. Y luego otro aspecto fundamental también es comentárselo a los demás, es decir, por ejemplo, tu pareja o tu familia, decirle, oye, mira, es que estos cambios son reales, esto no es una cosa que yo me esté inventando, no es algo, o sea, es decir, una adaptación también de tu contexto social a esa nueva situación, ¿no? Y bueno, con el tiempo, pues evidentemente disfrutar de la maternidad y de tu nuevo cerebro, ¿no? Que está ahí y que al final se aporta también, se pone la semillita también, desde el punto de vista social, se aporta un granito de arena para seguir creciendo. Así que, evidentemente. Bueno, ¿no? pues con todo este conocimiento nos hacemos cargo ya de que esos cambios están ahí y bueno, que a lo mejor nuestro entorno también nos puede ayudar para contrarrestar un poquito esos efectos. Gracias. Que tengan paciencia. Exacto, pues muy bien, ese mensaje que quede ahí. Gracias, muy buenos días, hasta el próximo día. Buenos días.